semana estamos en polémica, en esta mesa del debate, del análisis, de las ideas, de las propuestas, pero también, indudablemente, de la controversia. Así que un gusto saludar al Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, las radios aliadas, la Red Patria Nueva en los 9 departamentos y por supuesto también nuestra imagen a través de la página web www.patrianueva.bo, así como los medios estatales, AVI, Cambio, una vez más este fin de semana en polémica. Gracias por acompañarnos. Hola Guaira Godoy, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la bienvenida. El saludo, por supuesto, a toda la gente que sigue la señal de Bolivia TV a nivel nacional e internacional y también a todas aquellas personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter en @canal_Bolivia TV, en el Facebook a través de la página Bolivia TV en línea y, por supuesto, también nos encuentran a través de YouTube con Bolivia TV. Un tema muy importante, el que vamos a tratar el día de hoy en esta edición de Polémica y está referido al calendario electoral con miradas a las elecciones generales 2019. Para ello tenemos invitados de lujo. Nos acompañan el diputado Amílcar Barral, diputado por Unidad Demócrata por la Paz. Diputado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Guaira, gracias Iván, al presidente de la Cámara, diputado Víctor Borda, y al doctor también. Muy buenos días. Bien, también queremos saludar, por supuesto, y agradecer la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, que nos acompaña esta jornada. Diputado, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Iván, Guaida, Amílcar, el doctor Lima, y en particular a todos los televidentes y radioescuchas, ¿no? Ahora ya estamos por los dos medios, imagen y sonido. Así es que ya no podemos chanchulear. Pero buenos días a todos. Queremos agradecer también la presencia de Iván Lima, abogado y juez de carrera. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenos días y gracias por la invitación. Saludos a los distinguidos panelistas. Bien, comencemos a analizar el panorama electoral, diputado Amílcar Barral. Las miradas, y hay la convocatoria oficial por parte del Tribunal Supremo Electoral, que está ya en pleno proceso de lo que viene a ser precisamente la inscripción de la gente que va a votar el próximo 20 de octubre. ¿Cómo ve usted el proceso electoral, ya tomando en cuenta que estamos a menos de 5 meses de las elecciones? A ver, yo creo que no se ha empezado bien. Lamentablemente tenemos un tribunal electoral que para nosotros ha mostrado nomás la afinidad al movimiento al socialismo, a la candidatura del presidente Morales, desde el momento de que desconocen un evento o una elección que ellos han llevado adelante, lo cual ha sido el referéndum del 21F. Y después una serie de muestras que se han empezado a dar con la renuncia de los vocales originalmente elegidos, y hoy por hoy el único que creo que queda de esos vocales es el señor Costas. Han sacado convocatorias, resoluciones, hay algunas que no están enmarcadas de acuerdo a ley. Hemos visto el tema de financiamiento de las campañas, que personalmente no estoy de acuerdo, porque creo que el mismo presidente fue el que anuló esa ley de financiamiento a partidos políticos y esa plata se iba a los discapacitados, pero ahora otra vez estamos haciendo con esto y con la ventaja de que el Tribunal Electoral está financiando la campaña de Evo Morales con los 11 millones que se lo está asignando, lo que no va a poder la suerte con los otros candidatos. Y en autocrítica también creo que no ha habido capacidad en la oposición de poder primero lanzar nuevos liderazgos y segundo que hasta ahora no poder lograr la unidad que estoy seguro que le haría bien a la oposición y estoy seguro que se llegaría a una victoria democrática si es que habría unidad en la oposición. ¿Usted está de acuerdo con el ultimátum que le dieron hasta el viernes pasado al Tribunal Supremo Electoral para que renuncien todos los vocales de este órgano electoral? A ver, lo primero es una decisión, entiendo, cívica y también política. Por ética deberían irse.
no están siendo transparentes las elecciones, y creo que esto, más que ayudarlo al presidente en su candidatura, lo va a perjudicar a corto y mediano plazo, porque vamos a ver la parcialidad que tiene ese tribunal. Después el tema de las movilizaciones que se pueda hacer en nombre del 21F. Primero hay que ser conscientes que el 21F ha sido una victoria de la ciudadanía, donde Bolivia le ha dicho no al presidente Morales. Se ha estado, creo yo, trabajando mucho en este tema de las plataformas del 21F, y después ha habido un error muy grande, y es por eso que esa otra medida de que los bloqueos, huelgas, eso no creo que den resultado, tomando en cuenta que se ha desnaturalizado el tema de las plataformas del 21F, al momento de que hay algunas personas, como en todo, especialmente esas plataformas unipersonales, que han buscado intereses personales o de grupo, y no han visto en realidad la esencia del 21F, de lo que la gente esperaba, porque uno podía hacerte una huelga, podía salir a marchar porque quería defender su voto, pero en el momento que esa gente ha visto de que algunos que parecían los que encabezaban supuestamente utilizan esas plataformas o el 21F para sacar un rédito de eso, queriendo ser candidatos o cualquier otra cosa, ya la gente se ha decepcionado, y no creo que haya la misma convocatoria. Entiendo yo que el desafío está, y el voto castigo, y la muestra más grande democrática que se puede dar es en octubre, ¿no? Bien, me parece que es muy importante establecer este diálogo, porque le hace sin duda muy bien a este proceso electoral como tal, toda vez que el Tribunal Supremo ya ha presentado el calendario electoral, y también ya se ha dado inicio a la primera actividad que está enmarcada dentro de este calendario, que justamente radica en el empadronamiento masivo en los 9 departamentos del país. En este sentido, la pregunta va para el diputado Víctor Borda. Se han generado una serie de repercusiones en torno a este tema, y una de ellas precisamente radica en lo que señalaba hace instantes Iván Maldonado, y tiene que ver con este pedido de renuncia de los vocales del Tribunal Electoral. ¿Cómo percibe usted esta situación, diputado? Creo que este proceso eleccionario va a ser con características peculiares. No es como otro proceso eleccionario, desde la incorporación inclusive de la ley de partidos políticos y las primarias por primera vez en Bolivia. Yo recuerdo bien 3 elementos de análisis, de debate, ¿no? Primero, un tribunal electoral alabado por los opositores por los resultados del 21F, ¿no? Ahí nadie hablaba de fraude, y hoy día este mismo tribunal que emitió resultados cuestionados por los opositores. Un tribunal constitucional que emite una resolución de viabilidad en base a una interpretación de derecho preferente, y la oposición nos ha mentido todo este tiempo diciendo que el Tribunal Constitucional no tenía atribución, facultad para modificar o interpretar la Constitución. Y hoy día los mismos opositores plantean la misma tesis de aplicación preferente de derechos internacionales frente al artículo 238, numeral 3, respecto a que los funcionarios públicos electos no deberían renunciar 3 meses antes. Y le dice, oiga, Tribunal Constitucional, usted sí tiene atribución, sí tiene facultad para modificar este artículo, dejar sin efecto este artículo en base al principio pro homini, fundamentalmente, y de prevalencia de derechos. Una OEA, ¿no? El supuesto salvador, el que iba a inviabilizar la elección del presidente era el señor Almagro, ¿no? Era alabado por la oposición. ¿Cuántos viajes, no sé cuántos se habrán hecho a Estados Unidos, ¿no? Se han sacado fotos, por poco más han dicho, ya la resolución ya está escrita, le van a inviabilizar. Viene, ¿no? Acá se percata objetivamente que no hay dictadura, no hay violación de derechos y garantías constitucionales, absolutamente evidente, y expresa textualmente que el señor Almagro
impedir la reelección del presidente Evo Morales es un acto discriminatorio, ¿no? Entonces, vean cómo anda totalmente contradictoria, incoherente la oposición. Ahora, resulta que en vez de escuchar programas políticos, propuestas para el pueblo boliviano, nos plantean la renuncia de los vocales del órgano electoral. Nos plantean una inestabilidad institucional y democrática en Bolivia. Los supuestos abanderados de la Constitución, ¿no? Los supuestos abanderados de la institucionalidad, porque el órgano electoral es un órgano de poder, hoy día nos dicen, renuncien voluntariamente, pero si no renuncian vamos a hacer movilizaciones, desconociendo la institucionalidad. Pero también, no olvidemos que en un proceso de preselección, selección, ya hemos pasado por eso. Implica mínimamente un plazo por lo menos de 4 a 5 meses, ¿no? Porque no podemos elegir a dedo a los vocales del órgano electoral, constitucionalmente no, se requiere un proceso de preselección, calificación, y eso nos ha llevado por lo menos unos 4 o 5 meses, ¿no? En el mejor caso, si hacemos caso al comité cívico, que está totalmente politizado, estamos a fines de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. A fines de octubre tendríamos un nuevo órgano electoral. ¿Y quién lleva adelante el proceso eleccionario? Si va a ser el 20 de octubre las elecciones. Eso significa que la oposición no quiere elecciones, no quiere que el pueblo decida democráticamente. Entonces estos argumentos son totalmente inoperantes, incoherentes e inconstitucionales desde todo punto de vista, en mi criterio. Doctor Iván Lima, como abogado constitucionalista, ¿por qué no prosperó los diferentes momentos dentro ya del ámbito jurídico la intención de la oposición en Bolivia de acudir a la CIDH por un lado, de hablar con el señor Almagro, incluso la carta que ha sido muy polémica enviada al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidiendo una intervención en temas de Bolivia? Se hizo el intento con el presidente Duque de Colombia, Iván Duque, que tampoco ha prosperado. Y en esta última parte, don Jorge Quiroga Ramírez, expresidente, conjuntamente con don Carlos Mesa, hacen un lobby ante el ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, pidiendo que haga una consulta a la CIDH para que, bueno, se pronuncie sobre el tema de la postulación del presidente Evo Morales, vicepresidente y otras autoridades, porque no solamente es para presidente y vicepresidente. ¿Por qué no prospera desde su punto de vista? A ver, en verdad los temas jurídicos, y más cuando tienen connotaciones políticas, tienen que estar muy apegados a los precedentes, a la Constitución, y tienen que tener un sentido jurídico más allá de lo que yo odio, o lo que yo quiero, o como decía Almagro, ser despojados los motivos políticos de criterios subjetivos. O sea, no es que me guste o no me guste. Definitivamente hay en el país no voy a hablar de una profunda división, pero hay dos posiciones claras. Hay una posición que representa a la oposición boliviana, que no está de acuerdo con el camino institucional que se le ha dado al país en los últimos meses. Hay otra posición que respalda al presidente Morales. Cuando hay una divergencia en un país, siempre debe primar la institucionalidad, porque si no entraríamos a la ley de la selva, sería la ley del más fuerte, sería la inestabilidad, sería una situación que lamentablemente han seguido muchos países de la región. Lamentablemente en Nicaragua y en Venezuela están pidiendo elecciones. Lamentablemente el día de ayer hubo un paro indefinido, un paro general en la Argentina,
y la situación económica de ese país en vistas a las elecciones de octubre es terrible, en función a la inestabilidad económica y una serie de problemas que se están dando por la falta de respeto a la institucionalidad. Respondo a tu pregunta. Me parece que la situación de la oposición se ha ido concretando en un permanente anuncio que no llega a concretarse nunca. Carmen Eva González decía que mañana va a presentar Bolsonaro la opinión consultiva. Lo mismo se decía de todo lo que ha hecho el sistema interamericano o la posición del presidente Duque. Creo que hay que ver un poco la historia de lo que está ocurriendo. En 40 años de trabajo de la Comisión de la Corte Interamericana, del sistema interamericano, solo tenemos 25 opiniones consultivas emitidas. El promedio de duración de estas opiniones consultivas es de más de 2 años. Hay casos que han demorado más de 2 años, y hay un solo caso que demoró 88 días en el año 1982, cuando la Corte no tenía todavía el trabajo suficiente. Y hay un principio jurídico. En todos los casos de opinión consultiva que se le ha pedido a la Corte ha rechazado considerar las opiniones consultivas que tengan que ver con motivos que su jurisprudencia establece. El principal motivo es cuando existe una manera encubierta de adelantar la decisión de la Corte, cuando el sistema ya tiene casos contenciosos. En el caso boliviano, los diputados, los senadores, los defensores del pueblo ya han planteado los casos en lo contencioso. Por lo tanto, la Corte no va a acoger una opinión consultiva. El segundo criterio que toma la Corte es que no quiere promover debates políticos internos. La Corte ha sido taxativa, dice, cuando el tema se refiere a un tema de política interna de los países, la Corte no se va a pronunciar. Sabemos que el partido de Óscar Ortiz le ha llamado a su movimiento Bolivia Dijo No, y ha referido el 21 de febrero como un eje de su intervención política. Se trata, pues, de un problema de política interna. Y un tercer tema que me parece que es fundamental: la Corte no acepta tratar en opinión consultiva temas en los cuales ella ya se ha pronunciado. Y en este tema del artículo 23 del pacto se pronunció ya en López Mendoza, Venezuela, en Argüelles, Argentina, en Guzmán, México, en Yatama, Nicaragua. Ya tenemos una posesión de la Corte. Entonces, cuando me preguntas qué es lo que está pasando, yo te diría que está pasando una profunda desorientación de lo que es el derecho electoral y el derecho constitucional. Yo creo que hay 2 hitos que se tienen que llamar la atención a la población, porque este programa tiene una difusión tan amplia en el país. Leer el cronograma electoral, leer los reglamentos, debería ser una motivación de la oposición política. Hay una fecha hito muy importante la próxima semana. El día 7 de junio es la fecha máxima en la que las organizaciones ciudadanas, agrupaciones ciudadanas, le deben manifestar al Tribunal Electoral su intención de participar en la elección de febrero del 2020. Hay 2 procesos electorales solapados, el nacional de octubre y el de febrero del 2020. Para gobernadores, para alcaldes y gobernadores. Las agrupaciones ciudadanas tendrían que presentar su intención de participar en las elecciones hasta el día 7 de junio del 2019. Esa debería ser la intencionalidad de la oposición boliviana, o por lo menos la orientación de decir, hay un tema: si quieren ser candidatos a alcaldías, a gobernaciones, a subnacionales, ya tienen que presentar su intención de participar al órgano electoral el 7 de junio. Nadie lo ha dicho. Se han concentrado en decirnos que el día que renuncien los vocales del órgano electoral. Coincido con el diputado Borda. Ya hay un acto que no se está tomando en cuenta. La Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa, ha elegido vocales que son titulares y también suplentes. Si eventualmente renunciaran los titulares, entrarían los suplentes. Si eventualmente tuviera que hacerse otro proceso como el que menciona el presidente de diputados, seguramente que no lo aceptarían. Dirían que los 2/3 del MAS están imponiendo a los candidatos. Creo que el momento de presentar candidatos era cuando abrió la convocatoria la Asamblea Legislativa. Nadie en la oposición presentó candidaturas el momento que se abrió la convocatoria para reemplazar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Yo siento que en este proceso la oposición se ha dejado llevar por una serie de consignas que saben que van destinadas al fracaso. Saben que no van a poder cambiar vocales del órgano electoral, saben que eso está contra la Constitución, saben que eso es inviable legalmente, y están buscando distraer de una fecha que me parece que es un hito muy importante. El 21 de julio de este año, los bolivianos vamos a conocer, y es algo muy bueno de la ley de organizaciones políticas, todos los programas de gobierno de todos los partidos políticos. Se van a colgar en la página web del órgano electoral. Quizás lo que deberían estar haciendo todos los partidos
es tener su programa de gobierno. Al ciudadano lo que le interesa es cómo vamos a arreglar el tema de la justicia, qué va a pasar con la salud, qué vamos a hacer con la crisis de la policía. El plan de gobierno tiene que estar ya, y es una condición para poder presentar candidaturas a diputados y senadores el 21 de julio. Esperemos no tener programas de gobierno de 3 o 4 páginas. Hacer un programa de gobierno y ofrecerle a la ciudadanía una visión de país hacia 5 años, debería tener datos, debería tener elementos objetivos, elementos científicos que le permitan al ciudadano comparar las opciones políticas. Yo entiendo que hay una agenda muy importante para la oposición, el 21 de julio está a la vuelta de la esquina, para venir a decirnos que quieren que los administradores del proceso electoral renuncien. Creo que es insistir en caminos que no son viables. Insistir en ir al sistema interamericano cuando no van a lograr una decisión, insistir en renuncias cuando no van a lograr una decisión tampoco, es distraer. Yo creo que aquí los temas ejes son este 7 de junio, que los bolivianos que quieren hacer política, que quieren tener participación en los municipios, le digan al órgano electoral que quieren participar. Que las plataformas que quieren empezar a hacer política, comiencen a hacer políticas de sus municipios. Ese es el camino que debería seguirse. Y el 21 de julio, al fin vamos a tener una situación muy clara. En este país, a partir de esta elección, bueno, ya desde el 2009, los bolivianos de más de 18 años pueden ser candidatos a diputados. El gran avance que ha dado este país en el 50% de mujeres en la Asamblea Legislativa es algo que ve con admiración el mundo. Este reglamento me parece que es muy rico y muy valioso porque está obligando a los partidos a que la publicidad para las candidatas mujeres sea igual o mayor en tiempo que para los candidatos varones. Tenemos una garantía plena que otra vez Bolivia va a ser el país más igualitario en su Asamblea Legislativa. Si hay un candidato a senador, a primer senador hombre, la segunda va a tener que ser mujer. Va a tener que haber una interrelación entre los dos, entre hombres y mujeres, que respete y que dé preeminencia a la mujer. Cuando haya un número impar, la mujer tiene prevalencia. Entonces, yo creo que ese es el tipo de cosas que deberíamos estar debatiendo, cómo mejoramos nuestra democracia y cómo hacemos que esas 7 circunscripciones indígenas, Bolivia es el único país del mundo que tiene 7 diputados que van a ser elegidos en circunscripción indígena, se sigan fortaleciendo, se sigan mejorando. Y en estas circunscripciones indígenas han puesto algo que me parece valioso, la mitad van a tener que ser mujeres esta vez. O sea, son cosas que realmente marcan unos hitos desde el derecho constitucional y los derechos humanos que no creo que nadie en la Corte ni en la Comisión los vaya a cuestionar, porque son avances muy importantes para los derechos humanos. Diputado Amílcar Barral, las posturas asumidas por la oposición responden de alguna manera al respeto a la democracia, al Estado de Derecho y a las instituciones establecidas legítimamente como el Tribunal Electoral. Bueno, primero pensé que el doctor Lima iba a hacer un análisis jurídico, pero lo ha hecho más político que el mismo presidente de la Cámara. Diputado Borda, el 21 de fe no lo han manejado estos vocales. Lo han manejado los que han renunciado. Ahora, no es imposible que se vayan, que renuncien y que entren los que son suplentes. E incluso se tiene, yo he estado en esa comisión, diputado, gente que ha sacado también cierto puntaje, por así decirlo, para ser elegido e ir a las elecciones judiciales. No se olvide que para elegirlos en el Tribunal Electoral, perdón, también se puede sacar de ahí. O por qué no invitar a gente ilustre, a gente imparcial para que maneje el tema democrático. Creo que sería más sano para nuestro país. El pedido del tema de la reelección de los 5 años lo ha hecho la diputada Pierola, no lo hemos hecho todos los diputados, presidente. Eso le tenía que aclarar también. A ver, usted, doctor Lima, decía que, y se lo digo, que nosotros no hemos propuesto. ¿Sabe cómo se elige? Se manda una lista, lista de 100 nombres, de los cuales tienen que elegir 20, y el movimiento del socialismo los elige así como anotadito, y se han visto las imágenes, los medios de comunicación, cómo les pasaban los mensajes en papelito, cómo lo mandan mensajes en WhatsApp, y en orden, el 7, el 9, el 20, el 25, el 7, el 9, 20, 25. ¿Cómo usted va a poder tener la opción de dar alguna sugerencia de un nombre si sabemos que los 2/3 del MAS que lo ha ganado bien lo va a manejar la designación de los mismos?
Y le aseguro, no es que porque esté el diputado Borla, los anteriores 4 años, la Cámara de Diputados era un mercado. Porque la misma presidenta Gabriela Montaño era la que llevaba la confrontación entre diputados. Por lo menos, y eso lo tengo que reconocer, es decir, algo de conocerlo, el diputado Borla por lo menos ahora ya da una capacidad un poco más de diálogo, de debate, ya no es que nos tienen que estar agrediendo, por lo menos ya hay un poco más de respeto. Si podía manejarse eso anteriormente, podíamos haber dicho que el tema era transparente. Hemos visto la designación de varios. Y usted que ha estado en tema judicial, ¿usted cree que en este momento, en el tema judicial, son legítimos los que están ahora ahí en los tribunales? No son legítimos, han salido con el 2% de votación. Ahora, al presidente y a usted le digo, nuestra Constitución está vigente, lo que estamos hablando. Señor presidente, la Constitución está vigente. Han hablado ustedes los dos de la Constitución. ¿Y el artículo 168 está vigente en este momento? Ahora me dicen que ha habido una decisión en el tema nacional. No puedes. Han sido 6 personas que hoy por hoy están ocupando cargos públicos con paguito de factura del movimiento al socialismo. Se los voy a poner un ejemplo. Doctor Rudy Flores es embajador en Ginebra, creo. Y su esposa es cónsul en la misma embajada. ¿Qué tal eso? ¿Dónde se ha dado eso? ¿Dónde? A no ser que sea carrera diplomática, se puede respetar eso. Macario Lajor estaba en el INSA. La otra señora Melvi Andrade está en el Ministerio de Minería. O sea, ¿cree usted que gratis se ha hecho esa resolución de la repostulación? Que es inconstitucional porque la Constitución dice otra cosa. Más allá que hayan no sé, pues sacado de la galera esos tratados internacionales y demás, lo que aquí legalmente es de que Evo Morales no puede ser candidato. Hay un resultado del 21 de febrero, que sí lo ha manejado este ente electoral, pero estaba pues Katia Urión a la cabeza y otras personas, que hoy ya no están. En el Tribunal Electoral han renunciado la mayoría, a excepción de Costas, incluso Exeni, que era muy cercano a este gobierno, han renunciado funcionarios de carrera y funcionarios que manejaban cosas tan serias como es el Ceresi. Lo conocíamos al director nacional del Ceresi, que era una persona, yo creo, de las más transparentes que tenía esa institución. Diputado Barral, ahora, diputado Barral, me permite, voy a volver con usted luego de la pausa. Ya tengo que ir al corte, por favor. Le voy a volver a dar la palabra. Estamos en polémica, esta es la mesa, con nuestros amigos de la radio, la televisión, los medios estatales. Gracias por vernos, gracias por escucharnos. Volvemos enseguida. Bolivia TV. Amantes del motocross, un deporte que fascina a los más intrépidos y propone un show de alto riesgo para los espectadores. Motocross, circuito urbano Vino Tinto. Este sábado a las 13 horas. Por Bolivia TV 7.2. El canal de los deportes. Informando día a día los hechos noticiosos más importantes del país y el mundo. BTV Noticias. La verdadera magia del fútbol es el gol. Copa América, Brasil 2019, en junio, por Bolivia TV, canal autorizado.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. En el programa Polémica estamos debatiendo acerca de un tema bastante importante y está referido al calendario electoral y por supuesto las miradas a las elecciones generales 2019. Nos acompaña en esta jornada Amílcar Barral, diputado por Unidad Demócrata por la Paz, Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, e Iván Lima, abogado y juez de carrera. Habíamos dejado con la palabra al diputado Amílcar Barral. Diputado, dos temitas para complementar lo que usted estaba explicando. Primero, ¿por qué no prosperó la carta? Usted ha firmado, ha sido uno de los firmantes, la carta que enviaron al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidiendo la intervención en temas... Interceder, pero decía intervención en la nota, ¿no? ¿Por qué no prosperó desde su criterio? Y el segundo, ¿van a respetar los resultados de las elecciones del 20 de octubre, sea cual fuera el ganador? Primero, en la pregunta era interceder, dice la palabra en la nota, se lo puedo mostrar. Hay en la segunda parte que sí dice también intervenir. Hay las dos palabras. Claro, entonces... A ver, las notas y las representaciones que se haya hecho a nivel internacional era porque aquí ya no teníamos nada. La justicia, en realidad hay que reconocerlo, todos los poderes lo está manejando el movimiento al socialismo. Todos los poderes. Es más, incluso cuando se quería hacer una consulta en este último, uno de los que más se identificaba con el movimiento socialismo del frente, no sé cuál es el término jurídico cuando se anticipan a un fallo, uno que tendría que darlo, era pues el magistrado golpeador, el que más defendía. No, ya está hecho y ya no se revisa y no se dice nada, siempre salía diciendo eso. Se ha recurrido a todos los lugares que tenían que recurrirse, a todos los países que tenían que recurrirse. Hayan o no hayan resultados, en lo otro que dice el doctor Lima también, el tiempo que dura, o sea, ¿para qué ya para de aquí a 2 años, por decirte? Pero se ha hecho todo lo posible. Entendemos nosotros de que se han agotado las instancias en el momento que la llegada de Almagro. Tienes razón el presidente cuando dices, ¿verdad? Nosotros lo veíamos como una fuente de esperanza de que iba a ser respetar el 21F Almagro, porque Almagro daba unos mensajes bien complicados, que debía respetarse la democracia, que no se iba a permitir. Está grabado, está, gracias a Dios, en los videos y demás, y obviamente hay fotografías del mismo Héctor Arce mostrando los tweets de Almagro diciendo que es un pro-imperialista, que Estados Unidos lo está pagando, Almagro. Pero cuando Almagro cambia su decisión, no sabemos por qué, obviamente que había habido algún tipo de negociación por la reelección de Almagro y también la reelección del presidente, ahí era, pues ya no era el imperialista, ya era el hermano Almagro. Y para mí ha sido una de las cosas más aberrantes que Almagro haya venido al lugar donde se produce la mayor cantidad de materia prima de la droga en nuestro país, que es el Chapare, y eso nadie lo puede negar. Y después, no sé si lo ha escuchado el presidente, Almagro habló otra cosa en Buenos Aires. Aquí dice que eso no es discriminación, que Evo Morales puede ser y más, pero en Buenos Aires cuando le hacen las consultas, cambia, que él no ha cambiado de opinión, que sigue pensando lo mismo. Entonces, para nosotros el señor Almagro ha perdido total credibilidad, no es una persona confiable y creo que para el movimiento al socialismo debería ser igual. Y estoy seguro de que ahora la batalla más y el desafío más grande que tienen los bolivianos es en octubre. Y eso hay que estar conscientes. Muchos de mis compañeros no estarán de acuerdo, que muchos quieren seguir recurriendo a otros lados. No, hay que ir a la batalla electoral, y lo que el pueblo está pidiendo a gritos, especialmente los que han votado el 21F, los que no están de acuerdo con este régimen, es de que nos unamos, que haya unidad en la oposición. Nosotros, Comunidad Nacional, hemos tomado una decisión, Iván, hemos dicho de que Samuel se bajaba de la candidatura para no dispersar el voto y apoyar al que esté mejor. Y eso deberían hacer todos los candidatos que no pasan de un dígito. En este momento, ¿a quién están apoyando, diputado Barral? Le explico y después usted sacará sus conclusiones. Deberían bajarse y apoyar. Y el que está mejor,
también bajarse de las nubes y ir a hablar con los otros candidatos. Pero aquí, lamentablemente, es una autocrítica que nos hacemos, hay algunos egos personales e incluso intereses partidarios de alguna gente que está buscando más eso que el interés de Bolivia. Para nosotros Bolivia está primero y ojalá tenemos algo de tiempo más, les llegue la coherencia a los candidatos de oposición y llevar adelante el apoyo a un solo candidato, a el que esté mejor, y yo estoy seguro que si se hace eso, se puede ganar incluso en primera vuelta, ¿no? ¿Van a respetar los resultados, sea cual fuera el ganador? Yo creo que lo democrático, estoy hablando en lo democrático, sea quien sea, hay que respetar los resultados. Tendría que respetarse los resultados. A no ser que se compruebe que lo que nosotros estamos pensando, el Tribunal Electoral y el Movimiento del Socialismo están armando un fraude. Si no es así, obviamente, se ganó. Es lo que se ha hecho en estas últimas elecciones. Tenemos, y eso hay que recordar, el presidente más legítimo, por decirlo así, que ha tenido Bolivia es Evo Morales en tema de votación por el 64% histórico que ha sido, pero que ahora sabemos que no va a ser lo mismo. Pero obviamente si sería una victoria con transparencia, sin hacer fraude, sin cochinadas, obviamente hay que respetarlo. Bien. Muy bien, diputado Víctor Borda, ¿cuáles son las características del plan de gobierno del movimiento del socialismo? Y en el caso de la oposición, si es que ellos tienen un proyecto de país, y si no es así, estos cerca de 5 meses que quedan, ¿serán suficientes para que ellos puedan concretar un proyecto de país, un plan de gobierno? Yo solamente quiero acotar algunos elementos. Si la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional es ilegal, arbitraria, conculcadora, oiga, ustedes han recurrido a todos los organismos internacionales. Nadie, absolutamente nadie, ha dicho que es violatoria de derechos y garantías constitucionales, por lo menos. Ha venido aquí a sesionar, ¿no?, un organismo internacional de administración de justicia del CIH. ¿Qué les ha dicho? ¿Por qué cambia Almagro de opinión? En mi criterio. Nosotros no nos vendemos ni nos alquilamos, los masistas. ¿Por qué cambia? Porque ustedes estaban acostumbrados a dar otra realidad, otra versión de la realidad boliviana. Dictador, que reprime los derechos y garantías constitucionales de la gente, del pueblo. ¿Dónde dictador? ¿A quién se le ha restringido sus derechos y garantías constitucionales? ¿A quién se le ha limitado? ¿No? Entonces, cuando ha venido Almagro, ha visto otra realidad totalmente diferente. Aspas. Ustedes han sido los agresores, más bien. Ortiz, Mesa, casi lo han agredido, casi lo han pegado. Así como nos tratan a nosotros, a la gente humilde, a la gente que está gritando, vivando, más quieren agredirles ustedes. Y hablan de democracia, hablan de respeto de los derechos y garantías constitucionales. Cuando ustedes son los primeros vulneradores, cuando ustedes son los primeros que pisotean la Constitución, renuncia del órgano electoral, ¿no es inconstitucional? ¿No es inconstitucional ese pedido? Le digo al diputado Amílcar. Pero lo han hecho, lo anterior lo ha hecho. Entonces... Todos han renunciado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había argumentos, había obviamente hechos ilícitos que en nuestra percepción se cometió. Pero la renuncia no puede ser porque no me gustas, no puede ser, tiene que haber un fundamento, una causa. Y ellos sabían que iban a ser sometidos a un proceso. Es una realidad totalmente diferente, ¿no? Entonces, ahora, propuestas. ¿Qué es lo que nos dice el diputado con todo respeto, ¿no? No nos han llamado, dicen, ¿no?, algunos partidos, pero lógico, ellos siguen en la vieja idea de estructura de los famosos acuerdos políticos, coteos políticos, descarados que hacían antes del 2005, ¿no? Ministerio tal para vos, otro ministerio. ¿Era así o no eran los acuerdos, no? Ahora, claro, no tienen el poder, no se van a poder cotear, pero sí quieren cotearse, pues, quién va a ser diputado, senador, gobernador, alcalde, a ver, esta mi cotita de poder. Solo así se pueden unir.
Porque para ellos la política es el arte de disfrazar intereses particulares a intereses generales. ¿Cuál es su plan de gobierno de la oposición? ¿Cuál es su planteamiento? El pueblo necesita saber, como lo ha dicho acá el distinguido doctor, ¿qué van a hacer con nuestra economía? ¿Van a seguir este modelo? ¿Van a aplicar nuevamente procesos de privatización? ¿Van a aplicar procesos de capitalización? ¿Qué van a hacer? A ver, el ciudadano común se pregunta, ¿qué va a hacer con mi teleférico? ¿Lo van a pasar a una empresa privada nuevamente? ¿No? ¿Qué va a hacer con nuestra planta separadora de gas? ¿Qué va a hacer con nuestra planta de urea? ¿Qué va a hacer con nuestra planta de potasio en Uyuni? ¿Qué van a hacer con las otras iniciativas? ¿Lo van a vender? ¿Qué lo van a hacer? Eso necesita conocer, saber el pueblo boliviano. ¿Qué van a hacer con nuestro sistema de seguro? Ustedes han sido los primeros opositores. No quieren un sistema de salud universal. No quieren que la gente pobre, que cada día muchas veces muere por la falta de atención médica, porque no tiene medicamentos, no tiene su bolsillo. ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a volver a privatizar, como antes del 2005? ¿Qué van a hacer con nuestro sistema de educación? Ahora es un sistema de educación que irradia hacia la comunidad. ¿Cuánto era el margen de analfabetismo en Bolivia? En el área rural, 90%, de cada 10 mujeres, 9 eran analfabetas antes del 2005. De cada 2 bolivianos, 1 era analfabeto. Y había inclusive analfabetismo por desuso. ¿Ustedes saben? En cambio, el gobierno ha mejorado esta situación. ¿Qué van a hacer con nuestros bonos? Bono Juancito Pinto. ¿Qué van a hacer con nuestros bonos Juana Zurduy de Padilla? ¿Lo van a eliminar? Eso es lo que necesita saber el pueblo. Y nosotros estamos un planteamiento coherente. ¿Qué es lo que estamos planteando? Erradicación de la extrema pobreza. En el área rural, 67%, ustedes conocen, sabe el diputado. Antes del 2005, 67% estaba sumido en la extrema pobreza. De cada 10 bolivianos, 7 no tenían ni qué comer. Ahora hemos mejorado. Ahora estamos en el 30%. Y hasta el 2000 la proyección 0. Extrema pobreza. Universalización de nuestros servicios básicos. No solamente el tema de salud. Queremos universalizar para todos. Agua. Que tengan todos agua potable. Alcantarillado. Que tengan gas domiciliario. Que tengan luz. Ese es nuestro planteamiento, es nuestra propuesta. Universalización de los seguros. Nosotros tenemos una propuesta. Aquí no se puede ya darse el lujo de ir a la improvisación a ver qué cosita agarro para gobernar. Por eso nosotros habíamos manifestado, y tiene absolutamente razón el doctor. Oiga, en julio, el 21 de julio, el pueblo boliviano tiene que ser consciente y por lo menos ver qué están planteando, cuál es su propuesta, su plan de gobierno, para que puedan emitir un voto consciente, pensando en Bolivia, pensando en el futuro de nuestros hijos, en base a su propuesta. Ya basta de alegar, apelar a la difamación, a la mentira, decir, creo que los partidos opositores están alegando estas consignas de Bolivia dijo no, etcétera, porque para evitar que algún momento se debata, se discute el plan de gobierno, qué es lo que van a hacer con Bolivia. Entonces, tratan de distraer al pueblo boliviano. Les repito, yo dudo mucho que la oposición se una, porque ¿cuál va a ser el factor común para que se una? Factor ideológico, político. Ahora no tienen ni el poder para que se coteen. No hay. Más prima intereses personales. Jamás han pensado en la patria, jamás van a pensar en Bolivia. Siempre en sus intereses personales. Bien, doctor Lima, se planteaba dentro del análisis la petición que está haciendo al Tribunal Constitucional algunos representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional del derecho preferente para que puedan participar como candidatos en las elecciones, porque manda, de acuerdo a la Constitución, que tienen que renunciar 90 días antes. ¿Cómo ve desde esa perspectiva esta petición que tiene que ver también con
permitir que quienes están en este momento como servidores públicos, ya sea en la asamblea o ocupando cargos en gobernaciones o en alcaldías, que quieran ser candidatos en las próximas elecciones, no tengan que renunciar 90 días antes de las elecciones? A ver, yo siento que en este momento no va a haber un acuerdo entre las dos facciones que hay en este momento. Voy a responder su pregunta con esta pequeña introducción. Es respetable el sentimiento de lo que representa el diputado Amílcar Barral, y es una posición jurídica en la que plantean algo que era válido hasta el año 2000, hasta el año 99 probablemente, una posición decimonónica, anticuada, que ya ha sido superada por el derecho constitucional. Hay un principio en Latinoamérica que es el control de convencionalidad, y tienen razón de plantear que es un tema muy nuevo, porque recién lo crea la Corte Interamericana el 2013 en Hellman contra Uruguay, que tiene que ver con un referéndum, que tiene que ver con una serie de temas que son muy similares al de Bolivia. ¿Qué pasa cuando hay dos posiciones tan divergentes? Cuando hay una posición como la que plantea el diputado Barral y otra posición mayoritaria o importante dentro del país que cree en el artículo 203 de la Constitución, el control judicial de constitucionalidad. ¿Quién tiene que definir en eso? ¿El que grita más? ¿El que pelea más? ¿El que sube más memes en las redes? ¿O tiene que ser algún tribunal el que lo defina? Lo que dice la Constitución es que tiene que ser el Tribunal Constitucional Plurinacional. Lo ha hecho el Tribunal Constitucional Plurinacional con la sentencia 84-2017, y esa palabra, que es la final, no debería tener ningún cuestionamiento. Es lo que dice Almagro. Almagro dice con claridad que esa sentencia es equivalente a la de Óscar Arias en Costa Rica, a la de Hernández en Honduras, a la de Ortega en Nicaragua, y sería discriminatorio con el presidente Morales haber respetado esos antecedentes del máximo tribunal de justicia de un país y no permitirle participar en las elecciones. Entonces Almagro concluye diciendo, si más adelante la Corte Interamericana o la Comisión dicen algo diferente, habrá que respetar lo que dice la Corte o la Comisión. Cuando se pronuncien, no se han pronunciado hasta el momento. Hasta el momento lo que tenemos es lo del Tribunal Constitucional. Entonces, creo que esa es la realidad y ese es el escenario jurídico en el que estamos. Dos posiciones en conflicto, pero que no va a ser la fuerza de ninguna de ellas la que mande, sino que va a ser la institucionalidad. El Tribunal Constitucional, la Comisión o la Corte. Y es lo que ha dicho Almagro. En su momento era Comisión de Venecia, ahora piensa que la posición de no discriminación del presidente Morales es la que prima, y a futuro dirá lo que plantea la Comisión o la Corte. Son posiciones absolutamente coherentes y lógicas, me parece. Lo que tiene que ver esto, y no es solamente Norma Pierola, también es el diputado Ortega, el que plantean esta acción de inconstitucionalidad. Andrés. No, era anterior, hoy ya no es, él firma el recurso, está en la página web del Tribunal Constitucional, no es diputado, como uno de los solicitantes junto a Norma Pierola. Y esto es legítimo porque los diputados tienen el derecho de presentar acciones abstractas de inconstitucionalidad, que las ha presentado también el diputado, ha presentado recursos junto a Wilson Santamaría en su momento, y se ha planteado un control a la Constitución. Están habilitados los diputados, senadores, fiscal general y defensor del pueblo, pueden decirle, como ha pasado con la senadora Neida Cifuentes en su momento, al tribunal que controle la constitucionalidad. ¿Y qué está pasando en este caso? Es la segunda vez en Bolivia que se va a declarar, probablemente, inconstitucional o inaplicable la Constitución. El 238, inciso 3, está siendo objeto de análisis por parte de nuestro Tribunal Constitucional. ¿Y cuál es el argumento jurídico? ¿Qué es lo que se está planteando? Principio de igualdad. Si el presidente y el vicepresidente no deben renunciar, sino hasta en ningún momento, y pueden participar siendo funcionarios públicos y candidatos, lo que me dice el principio de igualdad es que los demás funcionarios públicos tienen que tener la misma condición. ¿Qué significa eso? Que el gobernador Pazzi podrá ser gobernador y ser candidato, que los senadores Ortiz y Rodríguez podrán seguir siendo senadores y ser candidatos. Eso es respetar el principio de igualdad, y es algo que reconoce el artículo 23 del pacto. Entonces, de alguna manera el precedente que tenemos es el del 84-2017. Lo que se está haciendo en este proceso de control de constitucionalidad es reforzar el precedente que ha determinado que Bolivia puede hacer control de convencionalidad. Y algo que es muy rico en el país es este artículo 256 y el 410. No hay un país en América que tenga esa cesión de soberanía por los derechos humanos. Poner por encima
de cualquier formalismo los derechos humanos de la persona, del ser humano. Eso debería significar que Bolivia siga subiendo el estándar de protección de los derechos humanos. Y hay temática que los diputados podrían empezar a plantear y llevarle al Tribunal Constitucional. La consulta previa es algo que en el sistema interamericano tiene un estándar más alto que el boliviano. El plazo razonable de la duración de un juicio, ¿tenemos un estándar más alto en Bolivia o es el americano? ¿Qué pasa con los derechos de los niños en orfanatos? Han aprobado recientemente ustedes una ley para viabilizar, para hacer que los niños tengan derecho a una familia. El derecho a la vivienda, que ha avanzado tanto en estos años, 21.000 madres solteras que tienen una vivienda, 12.000 discapacitados con una vivienda. Este país se toma en serio la Constitución y tenemos que hacer que suba el estándar de protección de los derechos humanos. Si esto es así, yo creo que lo que ha hecho la diputada Pierola, lejos de ser cuestionable, es un entendimiento correcto de lo que dice la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana. ¿Esta decisión va a cambiar el calendario electoral? Yo la verdad no lo creo, porque en 90 días no tendrán que plantear ese documento de inelegibilidad a los candidatos y nada más, seguirá el mismo calendario electoral y podrá el gobernador Patxi seguir como gobernador y estar como candidato, lo mismo los senadores. Y inclusive podría llegar a darse el tema del pastor Peinado, que es el candidato a vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas. La Constitución plantea como inelegibilidad que no seas miembro de una iglesia, entonces podría darse también una situación amplia en relación a él. Hay temas en el debate que vamos a tener en este tiempo antes de las elecciones de octubre, que va a tener control de constitucionalidad y convencionalidad. Lo que sí parece que no es apropiado es decir que la posición de una de las dos partes en conflicto es la que tiene la verdad absoluta o la razón absoluta. La institucionalidad es la que define esto, el tribunal, la comisión y la corte. Y estamos en un escenario en el que todos los países piden que esto sea resuelto por el soberano, en las urnas. Lo que está pidiendo Venezuela en todo el proceso de negociación de Oslo y todo lo que está pasando allá es que haya elecciones. Lo mismo en Nicaragua. Bolivia vamos a tener elecciones en octubre. No parece ser ese el árbitro y el soberano que va a dilucidar cuál de las dos posiciones dominantes o en conflicto tiene la razón. ¿Cómo convences a ese ciudadano? ¿Cómo convences a ese soberano? ¿Con un discurso de odio o con un discurso de propuesta? El tiempo dará la razón a cualquiera de las dos posiciones. Por eso cuando me plantea que este es un discurso jurídico-político, le contestaría que el discurso constitucional es jurídico-político. Tiene que tener mucho sentido común. Aplicar los principios y la letra muerta a la ley es seguir pensando que la Constitución americana permitía la esclavitud o en 1952 teníamos el pongaje en Bolivia. La letra muerta a la ley aguanta todo. Lo que sí no aguanta la interpretación constitucional es el derecho de los pueblos a elegir su destino. Hacer que los pueblos elijan a sus gobernantes es un derecho que el Comité de Expertos de Naciones Unidas, Rebeca Delgado, Maldonado, lo ha reconocido, el tema de Lula, la Corte también, la Comisión también. Hay un principio jurídico constitucional, que la gente lo decida. Ese es el principio de fondo que está en debate en este momento. Y definitivamente será el pueblo boliviano quien decida en octubre próximo el destino de nuestro país. Lamentablemente, Iván, nuestro tiempo se ha cumplido. Vamos a pedirles por favor a nuestros invitados, empezando por el diputado Amílcar Barral, su conclusión y su despedida, por favor, y muchas gracias por haber estado con nosotros. No, Iván, Guaira, al presidente de la Cámara, al doctor Lima, es un gusto siempre estar. Yo creo que en tema de conclusiones, los resultados un poco resignados a lo que pueda pasar en tema de demandas en contra de la postulación van a caer en saco roto, así que hay que ir a confrontarnos y afrontarnos democráticamente en las urnas y en octubre. ¿Se unirán luego de las elecciones, diputado Barral, en la Asamblea? La unidad que ha reclamado la oposición que no se dio, ¿se logrará después de las elecciones? Yo creo que aquí, le digo, hay que dejar los intereses personales y del grupo. Hay que poner el interés del país, y es un mensaje a todos los de la oposición. Bolivia está pidiendo a gritos que nos unamos. Ahora, el que tengamos que respetar después de las elecciones, ojalá no resulte ser, y soy autocrítico también, comunidad demócrata, ¿no? Bien, diputado Borda, sus conclusiones. Ya estamos en plena carrera electoral y creo que el tema principal aquí son las propuestas, ¿no? Cuando se habla de una propuesta, indudablemente que hay que verla en detalle, qué le están ofreciendo al ciudadano, a la gente, al pueblo.
pero ¿no es un poco tarde para pensar de que no hay una propuesta elaborada? 3, 4 meses serán suficientes para que la gente pueda dilucidar entre uno y otro programa de gobierno. ¿Cómo lo ve? No es suficiente, pero hemos avanzado. Antes de las elecciones, de estas elecciones, por eso decía que tenía características peculiares, no había propuesta. Entonces, el presidente, el gobierno hacía lo que le venga en gana. No había ni siquiera un argumento. Y obviamente aplicaban políticas destructivas de nuestra economía, capitalizaciones, privatizaciones, ¿no? Entonces, creo que es importante también que el pueblo boliviano asuma conocimiento de los planteamientos, de las propuestas de los candidatos para que obviamente, conscientemente en octubre pueda elegir al candidato a la mejor propuesta, ¿no? Y una recomendación, lo digo dentro del ámbito fraternal, en mi criterio lo más importante de un país es la soberanía, la autodeterminación. Yo no encuentro, les digo así, algún precedente de algún país latinoamericano que haya pedido que otro país latinoamericano interceda en solucionar problemas internos de su país. ¿Acaso no tenemos la suficiente capacidad para nosotros resolver? Lo vamos a resolver en octubre, definitivamente. Es como pedir que el vecino venga y solucione nuestros problemas en la casa, en nuestro hogar. Hugo Chávez lo ha hecho, presidente. No vamos a perder. Hugo Chávez lo ha hecho, presidente. No lo ha hecho. Ha hecho aportes económicos, ¿de acuerdo? Pero jamás se ha metido en la intromisión de nuestro gobierno, de nuestra autosoberanía nacional. Bien, por favor, doctor Iván Lima, unas conclusiones para remarcar este debate, este análisis que indudablemente ya está trascendiendo. No habrá nada, los miembros del Tribunal Electoral han señalado que haya respeto a la institucionalidad como un elemento central, por tanto no va a haber renuncia. ¿Usted cree que haya otras formas que no sean las del voto, que se intente, como lo ve, dentro del tema jurídico, o ya se ha agotado todo? ¿Cómo lo ve? Definitivamente hay una figura que se llama los actos consentidos. Cuando hubo elecciones primarias, si la oposición boliviana quería impugnar ese proceso, tenía que haberse negado a participar de las elecciones primarias. Hay un acto consentido hace 6 meses que ha cerrado la posibilidad de un amparo constitucional o cualquier otro recurso. Creo que ese es uno de los principios. El otro principio que tiene que quedar claro, y el otro hito, además del 21 de julio como propuesta de programa, es la lista de candidatos. Vamos a tener 36 candidatos a senadores de cada una de las fuerzas políticas, 130 candidatos a diputados titulares y suplentes, más los supraestatales. Yo creo que este diálogo tiene que ser de rendición de cuentas. Yo creo que los bolivianos tienen que pedirle cuentas de los 5 años de mandato a diputados. Los diputados acá presentes han hecho mucho por su región, han planteado proyectos de ley, han trabajado, pero hay más de 130 legisladores que probablemente no han hecho mucho. Yo creo que hay que tener claro que esas listas tienen que ser una rendición de cuentas, pero también tienen que ser una propuesta. Creo que el país está necesitando un parlamento que tome el reto de la justicia, el reto de la policía y el reto de la reforma que nos falta, por ejemplo, al sistema universitario, con seriedad. Me parece que tenemos que tener una propuesta, pero también los actores claves que decidan esto, con un parlamento que no sea un parlamento de abogados. Eso sería el peor error, pero que es un parlamento de hombres íntegros y de mujeres que puedan seguir conduciendo este cambio y puedan darle resultados al país. Pareciera que hay un modelo de escoger a los amigos de colegio. Pareciera que hay otro modelo más inclusivo y más democrático. Veremos cómo terminan las listas, veremos cómo termina ese 21 de julio la propuesta y las listas de senadores y diputados. Creo que ese es el norte de cómo se va a ir conduciendo el proceso electoral. Y ahí pedir la renuncia a los vocales es seguir mostrando una miopía que no le interesa ya al país. El país ya está consciente de que de anuncios y de fracasos no se va a llegar a ningún cambio. Perfecto, doctor Lima, muchas gracias y por supuesto el agradecimiento también a los panelistas que nos han acompañado en esta jornada. Iván, el tema ha sido planteado en la mesa de debate y por supuesto han quedado todavía muchas cosas sobre las cuales no hemos podido hablar, pero vamos a tenerlos en otra oportunidad. Hasta acá con nosotros, será hasta el próximo sábado en una nueva edición de Polémica. Gracias a nuestros invitados por habernos acompañado por la radio, por la televisión, por las redes sociales. Y sobre todo a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, por estar junto al programa. Será hasta la próxima. Un gusto, Guaira.
Buenas tardes, permiso.